Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del programa Trabajadores. Junto a José Ortiz, como cada fin de semana, nos juntamos a conversar, a desmenuzar la semana económica, la semana política, para ver cómo está transcurriendo, sobre todo en esta época tan compleja del COVID-19 y que ha golpeado precisamente mucho más duro a los trabajadores que a nadie. ¿Cómo está, José? Bienvenido nuevamente. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos pasando esta cuarentena que ha comenzado hoy nuevamente en toda la región metropolitana y una serie de comunas. Prácticamente estamos todos en cuarentenados. Bueno, más del 50% de Chile está en cuarentenado. Así Dicen que es. somos cerca de 10 millones que estamos en cuarentena. Oye, Tarea difícil, pero bueno, es lo que nos está tocando vivir nomás. Eso hay, es. hay varios temas. Hoy día 12 de junio es la víspera de la elección de segunda vuelta. Ya vamos a estar entregando algunas informaciones respecto de eso, porque no porque haya cuarentena no hay que ir a votar. Así que después vamos a explicar específicamente cómo se puede hacer para ir a votar sin tener ningún problema. Pero hay cuestiones importantes que han ocurrido esta semana, sobre todo en el plano económico, en el plano político, en particular aprobaciones en el Parlamento de algunas ayudas económicas, y eso es lo que queremos empezar a conversar con usted, José. ¿Cómo ve la aplicación y la ampliación, por ejemplo, del ingreso familiar de emergencia, que se amplía, no se entrega hasta diciembre, sino que hasta septiembre, como había planteado originalmente el gobierno, pero sí que hay una ampliación de los montos? ¿Es beneficioso? ¿Es positivo eso? Mira, es un paso adelante. Se avanza en el camino correcto, pero desgraciadamente se mantiene la letra chica y ya algo que era para el 100% de los que estaban inscritos en el registro social de hogares, ya no es para todos ellos, ¿no? Es para el 100%, pero sí, siempre y cuando ya esto, lo otro, y eso lo que va a producir es lo siguiente, que una parte importante de los profesores que han visto su vida hecho un yogur, que no van a recibir este IFE, no lo van a recibir. Porque como ellos ganan entre 700 y 1 millón de pesos, ¿ah? Pero nadie considera que ellos tienen que comprar computadores, que tienen que pagar el internet, que la pandemia ha hecho una situación, eh, su vida la ha hecho más complicada, a ellos no les toca. A eso me refiero yo cuando hablamos de la letra chica. O sea, todo aquel que tenga un ingreso superior a 844.000 pesos, eh, no le toca, no le corresponde el IFE, digamos. ¿Y por qué te lo planteo? Porque no tenemos que olvidar que hoy día hay muchos hogares que son de una persona a la que trabaja una. Y normalmente que viven solas muchas personas porque requieren cierta tranquilidad para poder ejercer su oficio, digamos, ¿no? Estamos hablando de profesionales, de sectores medios, y eso es para afuera, como si no le está tocando vivir la pandemia, como si no estuvieran sufriendo las consecuencias de la falta de movilidad, de las enfermedades que están produciendo todo esto. Pues esto está produciendo enfermedades mentales y también otras enfermedades no menores. Entonces, es complejo y yo no sé por qué el Parlamento insiste en dejar pasar estas cosas que son limitaciones. Porque parece que 800.000 pesos es mucha plata. Pero cuando tú pagas un dividendo de 300 lucas,
ya son, ¿qué hay de resolución al tiro de 500 lucas? O sea, aquí, para poder recibir las 800 lucas libres, tendré que ganar 800 lucas y ir a vivir debajo del Mapocho, debajo del puente de Concepción o Andalien o donde tú quieras, digamos. ¿Ah? O debajo de los pasos nivel, digamos, que se producen en la carretera. Pero si no tienes que pagar luz, agua, teléfono ya y el puro dividendo se te arranca. Entonces, ¿cuál es mi crítica al IFE? Es esa, de que se fija un techo bastante bajito para que mucha gente afuera. Eso va a dejar que mucha gente quede afuera. Si el trabajador trabajó horas de sobretiempo y le pagaron 100 lucas más, quedó fuera. Al tiro. Al tiro, automáticamente. ¿Ah? Exacto. Ahora, si un hijo se le fue de la casa y ya no está, quedó fuera. O le pegaron el manotazo y no le dieron por 4, sino que le dieron por 3. Claro, entonces el tema, esa es mi crítica. Bueno, yo aprovecho de saludar a Marcia Muñoz, digamos, dirigente de la Federación Nacional de Manipuladores y del sindicato Nicanor Parra de Ñuble. Bienvenida. Le damos la bienvenida a Marcia y bueno, comentarnos por favor que nos cuente cómo ve ahí en Ñuble un sector que también está viviendo los rigores que se dan en todo el país, pero las realidades a veces tienen matices. Entonces, coméntenos cómo están viendo ustedes la situación que se está viviendo ahí en esa zona. Primero saludarles y darles las gracias por esta invitación. Yo pertenezco a la región de Ñuble, una región con casi ya 500.000 habitantes, tenemos 21 comunas, y las cuales también nuestra región ha sido una de las más golpeadas con este índice de cesantía. Y no es solamente ahora con la pandemia, sino que hace años ya que traemos esta situación. Nuestra región, aparte de eso, ha sido bien golpeada por este tema de la pandemia, porque no hemos pasado entre fase 1 y fase 2, cuarentena y fase 2, por lo tanto ha limitado mucho el ingreso de las personas de poder trabajar. Tenemos, así que por lo tanto, toda esta condición de los trabajadores ha sido muy golpeada. Quienes hemos podido quizás permanecer en nuestro puesto de trabajo, quienes estamos organizados, quienes pertenecemos, como bien mencionó don José Ortiz, en el rubro nuestro, que son de las manipuladoras de alimentos, que pertenecemos a una federación y una confederación. Y eso ha ayudado que a raíz de esta pandemia nosotros hemos estado organizados y hemos podido defender nuestros puestos laborales. Porque si no también estaríamos en estos momentos quizás en la condición de que tenemos como muchas de nuestras gentes cercanas, nuestros propios familiares acá en la región. Sí, esto no es algo ajeno, es nuestra propia gente, nuestra propia familia la que está sufriendo también la cesantía en nuestra región. Así que es muy fuerte el tema en cuanto a todo lo que ha sido acá a través de la pandemia. La verdad que ya con el 2019, con el estallido social, ya veníamos como aclarando más la situación de lo que estaba sucediendo, pero con esta pandemia, por Dios que nos ha golpeado fuerte. Marcia, ustedes atienden precisamente en los sectores, en los colegios, que son los más pobres y que muchas veces la única comida caliente que reciben los niños en el día son precisamente las que sirven ustedes en los establecimientos. Esta pandemia ha obligado, para poder proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que se queden en sus casas. ¿Ustedes han conocido cuál es la realidad que ellos están viviendo a partir de la imposibilidad de poder acercarse a los colegios y recibir estas raciones de comida? Sí, pues acá, bueno, nosotros estamos en este momento entregando estas canastas que se está trabajando a raíz de la pandemia, las cuales también desde que comenzó fueron bien cuestionadas, porque tampoco se entendió quizás cómo era el proceso de las canastas. El gobierno presentó una canasta tipo con bombos y platillos en televisión, donde la gente se ilusionó al ver que era una tremenda canasta que iba a recibir su niño. Entonces, por lo tanto, no entendía que era la porción que el niño consumía en esos días, pero estamos hablando del hijo, no estamos hablando de la familia. Con el pasar de los tiempos y con más de un año ya que llevamos en esta situación,
las familias han podido solventarse gracias a las ollas comunes. Muchos núcleos familiares están completos sin trabajo, entonces por lo tanto, si bien es una ayuda la que recibe el niño con su canasta, que le corresponde en todo caso por su alimentación dentro del establecimiento, el resto de la familia ha tenido que recurrir a las ollas comunes. Yo he tenido la oportunidad, y disculpe que lo haga a lo mejor así como en primera persona, pero de conversar con algunos apoderados y conocidos que tengo donde ellos personas profesionales que tenían su fuente laboral y quedaron sin trabajo porque no pudo el empleador mantener y sostener esta empresa donde las cuales ellos trabajaban, y ellos han recurrido a las ollas comunes para poder tener la alimentación en su hogar. Y Y que decían, nunca pensé en mi vida tener que estar en esta condición, o sea, más encima el sistema muchas veces nos castiga. Y lo hablo en el caso de las manipuladoras de alimentos. Para acceder a algún bono o algún tipo de ayuda que el gobierno ofrezca, tiene que tener una disminución en sus ingresos desde cierta fecha. Entonces, a lo mejor nosotros, con el trabajo que hemos realizado a través del sindicato y la federación y la confederación, nuestros ingresos a lo mejor no han disminuido, pero todo es más caro. Por lo tanto, igual esa ayuda es bienvenida para nuestros hogares, pero el sistema y la manera de que el gobierno ha planteado estos bonos y estas ayudas, simplemente a nosotros igual nos castiga. Y lo hemos hecho saber como sindicato cuando hemos hablado con algunos parlamentarios o algo. O sea, por favor, si todo está más caro. Entonces, como escuché, como decía don José, hay personas que tienen que seguir pagando dividendos. Entonces, tampoco es la solución quizás congelar por un par de meses todas estas deudas, porque después va a venir el golpe donde hay que cancelarlas igual. Entonces, está súper complicado en esa parte. En Chillán hubieron muchas ollas comunes y siguen funcionando. Han seguido funcionando. y Y bueno, comenzaron con 30 personas y ya van 120, 140. así es. Sabemos que en diferentes partes del país siguen funcionando las ollas comunes. En la experiencia de algunas comunas, como por ejemplo en La Serena, efectivamente ocurrió exactamente lo mismo que planteas tú, Marcia, en el sentido de que al principio era poquita gente la que llegaba a buscar raciones de comida, pero ya después la gente voluntaria que preparaba las comidas no daba abasto para poder preparar, para poder entregar en, en los dispensadores, digamos, en las compotas que tenían que ser desechables producto de la situación de la pandemia. Es decir, una situación que no es sencilla porque ese pack de aluminio en donde se echa la comida tiene un valor y es Exacto. desechable, nos sirve para el día siguiente y la gente tiene que comer todos los días. Entonces, hay una situación compleja y que además se complejiza aún más porque durante la semana que está concluyendo, el Banco Central entregó su informe de política monetaria, en donde señalaba que al mes de diciembre de este 2021 vamos a tener una inflación del 4,4%, sobrepasando lo que el Banco Central incluso denomina como el rango de tolerancia, que es del 3,9-4%. Sin embargo, hay otros economistas que plantean que esa proyección del 4,4% de la inflación está proyectado para el mes de julio. Es decir, las cosas oficialmente están siendo más caras un 4,4%, no sabemos si a julio o a diciembre, pero la realidad es que en las calles las cosas están más caras, ¿o no, José? Sí, bueno, así es, pues las cosas están mucho más caras y el gobierno insiste en aumentar el sueldo mínimo, el ingreso mínimo, en un 3,2%. Y todavía ese proyecto está trancado en el Congreso, estimado. O sea, ya nos robaron el mes de mayo, ya no nos pagaron el mes de mayo, el reajuste en el mes de mayo no lo pagaron. O sea, esta es la tercera vez que nos roban 1, 2, 3 meses de aumento de sueldo mínimo por la tosudez del gobierno y la falta de voluntad política de la oposición de empujar más. Porque ese es el tema concreto, que aquí el Parlamento y el gobierno tienen que hacerse un mea culpa sobre esto. Y nosotros volvemos a hacer el llamado que hicimos tiempo atrás al Senado. Tiene que llevarse el ingreso mínimo al nivel del mínimo de la pobreza, a las cifras que el gobierno tiene.
a lo que están definidos por la estadística, por los estudios que ha hecho el propio gobierno. Por eso yo creo que, volviendo al tema del IFE, yo creo que, como decía al comienzo, creo que es un paso en el camino correcto, digamos, un paso adelante en el camino que debiera ser. Lamentable que se sigan poniendo y manteniendo con letra chica, pero al menos vamos, se avanza algo. Ahora, sí, yo creo que todavía es insuficiente que se considere solo hasta septiembre, porque de aquí a septiembre la gente no va a encontrar trabajo. De aquí a octubre, noviembre, diciembre no va a encontrar trabajo. Porque hay muchos que están haciendo caja con esto, con el tema de mantener a la gente suspendido o sin empleo, y están aumentando la productividad, obligando a los trabajadores o sea, están aumentando la explotación, obligando a los trabajadores a producir más con menos gente. Entonces, ahí la economía está anunciada que va a crecer un 9% este año. Entonces, nos van a aumentar el 9% el ingreso mínimo, porque debiera ser así, pues. Si está proyectado que va a subir el 9% de la economía, debieran meter ese 9% al tiro al ingreso mínimo, para poder que la torta se siga repartiendo tan mal como hasta ahora, pero no más Pero no mal tan que mal. ahora. Claro. No, pero no más mal que ahora, digamos. Porque si no lo hacen, al final quedamos más jodidos. La torta es más grande y nos toca menos. Y los precios, como tú bien dices, y Marcela señala, suben. Ahora, si vamos a los productos de primera necesidad, el aumento de la inflación sobrepasa el 12%. Algunos llegan a decir que hasta hay productos que han subido hasta el 25%. ¿Ah? El pan salió de 1.000 que tenía, está en 1.460, 1.500. O sea, ya eso es un 45%, un 50% de aumento. Y las aplicaciones sobran, pero el bolsillo y la guatita de los trabajadores se achica, po. ¿Ah? Entonces, claro, y uno tiene que dejar de consumir calorías. Claro, parece que están buscando cuidarnos, eso da la impresión, no lo dicen, pero Podríamos, nos están cuidando por lo siguiente, porque como vamos a comer menos, vamos a estar más esbeltos. Pero nosotros no queremos estar más esbeltos, y ya claro. estamos como... No, claro, pero más allá de la broma, el problema es que podríamos hablarlo incluso con un médico, esto de que la calidad de la alimentación en nuestro país también deja de antes del estallido social. Si es que no podemos echarle la culpa de toda la pandemia, si esto que está ocurriendo no es de la pandemia y el estallido social que ellos no vinieron a venir y que nosotros con José Ortiz hace más de 10 años, casi 20, veníamos conversando de que esta era una olla a presión que se iba a terminar sobrecalentando, es la conclusión de una serie de cosas, como por ejemplo la mala alimentación de los chilenos, en donde tienen que optar por poder ir a trabajar y comer salchichas muchas veces, y que nosotros sabemos que esa es una mala alimentación y la gente no come salchichas por gusto, sino que porque no tiene para más, y la alimentación saludable que ellos llaman, que no está subvencionada, que no tiene beneficio y que el trabajador agrícola se esfuerza todos los días para poder llevar a la mesa de los chilenos, pero que tiene los precios que tiene producto de que no tienen subvención, no tienen los apoyos necesarios para que la gente pueda comer de manera sana. Entonces, el estado físico, la situación de obesidad que tenemos en Chile, es producto también de la mala alimentación. Entonces, te quería preguntar, Marcia, ¿cómo ven ustedes que están ahí, digamos, en la preparación, ustedes tienen además pautas con las que tienen que cumplir para poder entregar la alimentación a los niños? ¿Cómo ven este problema también que estamos enfrentando y que hoy día además nos lleva a que incluso estemos con el riesgo de volver a tasas de desnutrición en nuestro país? A ver, igual yo creo, comparto mucho lo que dicen que esto viene desde hace un tiempo atrás, en cuanto al tema de la mala alimentación o el no saber comer quizás los niños, porque se trata de dar quizás minutas más balanceadas, que también han ido mejorando a raíz de que nosotros también vamos exponiendo cuáles son quizás las alternativas más favorables para los niños
que a lo mejor legumbre, no sé, tantos días, o fideos, arroz, ese tipo de alimentación. Pero también una realidad es que los niños no saben, por ejemplo, de algunas preparaciones, no, la verdura, por ejemplo, la ensalada, la fruta, no hay un hábito de comer su plato fuerte, digamos, con la ensalada, el postre. Eso es un trabajo que nosotros también en la cocina realizamos, porque no somos solamente la manipuladora de alimentos que prepara la comida en el establecimiento, porque pasamos a ser la psicóloga, la mamá, la enfermera, todo de los niños. Entonces también enseñándoles y educándolos cómo deberían alimentarse, porque ellos también me preguntan, ¿y qué es esto, tía? Entonces uno tiene que hacerlo de la manera más fácil de que ellos entiendan. Si tú comes esto, vas a crecer, vas a estar más saludable. Entonces tenemos que aplicar prácticamente la psicología. Pero si nos vamos ahora a la realidad de que están en la casa, todo eso se pierde, porque quizás lo más barato en estos momentos es que estén comiendo fideos o arroz, o si hay legumbre, también es una bendición porque el precio de todas las cosas están altas. Así que comparto cuando decía don José, nos están cuidando, sí, pues nos llevan cuidando más de un año con este tema de la alimentación. Pero sin duda es un tema a nivel país que tenemos este tema de lo complejo de la alimentación, que no sabemos, y me incluyo muchas veces, tenemos que leer y averiguar qué podemos balancear y cuáles son las cosas que deberíamos comer, a pesar de que hay otras que nos puedan gustar mucho, pero no nos hacen bien. Sí. Entonces, pero eso es un tema. Yo quería hacer alusión también a lo que mencionó don José en cuanto al salario mínimo. El año pasado, como Frente Unitario de Trabajadores, dimos una gran pelea y estuvimos ahí marcando y diciendo que este sueldo mínimo tenía que ser igual al que ellos marcan como línea de la pobreza, porque si lo vemos en el IFE, ellos van a llegar y hablan harto de el monto universal y que va a estar sobre la línea de la pobreza. Ellos lo han hecho harta alusión y hacen a 500.000 pesos. Y nosotros el año pasado lo expusimos, lo trabajamos con los parlamentarios, les hicimos conciencia de que no podían vivir personas con el sueldo actual que teníamos. Porque tenemos, por ejemplo, nosotras como manipuladoras de alimentos, tenemos muchas de nuestras colegas que son ellas las jefas de hogar, son solas, ellas tienen que sacar adelante a sus hijos y a su familia. Por lo tanto, el sueldo siempre va a ser poco, independiente de que puedan decir, ya hemos tenido nuestro sueldo todos los meses, pero ha sido a base de trabajo. Y también porque somos primera línea. Somos primera línea dentro de la pandemia. Hemos estado todo el tiempo trabajando y entregando las canastas y exponiéndonos como cualquier persona, sintiendo miedo muchas veces en estos periodos de pic que hay de subida de contagio. También sentimos miedo de contagiarnos, porque más aún si una colega es sola, muchas cosas deben pasar por su cabeza. Si a mí me pasa algo que es de mis hijos. Pero este gobierno en este momento en el IFE, él plantea que un hogar con 4 personas va a llegar alrededor de 500.000 pesos, ¿cierto? Por lo tanto, él mismo nos está dando la respuesta. No es suficiente, el sueldo mínimo tiene que subir y tiene que estar alrededor de los 500.000 pesos como lo hemos planteado desde el año pasado. El año pasado fue un trabajo constante para que nos tomaran en cuenta. Lamentablemente muchas veces las organizaciones son muy individualistas y no se fijan en el bien común que son los trabajadores. Lo hicimos bastante ruido con el tema, pero ahora están más hablando muchos el mismo lenguaje que nosotros les planteamos el año pasado en cuanto en el food de que fuese un sueldo mínimo de 500.000 pesos. Y como dijo don José, mayo pasó de largo, esperamos que ahora ya junio ya llevamos la quincena, esperamos que ya después de mañana de todas estas elecciones que vienen y estos cargos que faltan aún, por favor ya el Congreso tome lo que es el salario mínimo, porque es una urgencia. Estamos en el programa Trabajadores. Yo quiero recordar que este programa también se emite a través de Radio Compañía del sector de las compañías en la comuna de La Serena y en la región de Coquimbo. Así que queremos saludar a toda la gente que nos escucha a través de las ondas de esa radio amiga, esa radio comunitaria que nos abre las puertas para poder entregar esta voz, este espacio. José, nosotros hemos conversado mucho y uno de los argumentos que se han entregado por diferentes economistas, por diferentes ministros de Hacienda,
del signo que sea, es que si es que se sube mucho el sueldo, la presión sobre la economía sería muy alta y que las cosas subirían mucho de precio. Sin embargo, hay una explicación que es bastante sencilla y que le voy a pedir una vez más que la entregue porque es el argumento que se da. Si los trabajadores ganan mucho, las cosas se van a encarecer. Sin embargo, parece que no es tan así, ¿no? A ver, Raúl, mira, a mí me gusta ser súper práctico. A veces no le gusta a mucha gente porque soy demasiado literal, pero mira, te voy a traer un ejemplo sobre el ingreso mínimo para demostrarte que eso es mentira. Cuando estaba gobernando Eduardo Frei Ruiz Tagle en Chile, y estábamos al inicio de la crisis asiática, el ingreso mínimo o sueldo base mínimo estaba en 70.000 pesos. Y en una disputa dura, fuerte con el gobierno, logramos que en un periodo de 2 años, en 13 etapas, el sueldo mínimo subiera 40%. ¿Y qué decía Joseph Ramos y otro economista? Que venía la hecatombe, que Chile iba a estallar porque iban a quebrar miles de pequeñas empresas y que la inflación se iba a disparar. Bueno, y acordamos de que el primer año subiera 10 lucas, el segundo año 10 lucas y el tercer año 10 lucas. Ahora, eso significa un aumento más o menos de un 15% anual del ingreso mínimo. Bueno, no pasó nada. Ve, Chile está ahora aquí parado, claro, con la pandemia, pero no es culpa del aumento del ingreso mínimo. Por tanto, este cuento de que subir de 3,26 a 4,50 va a quedar la escoba, eso es menos que el 40%. Y le hemos dicho al gobierno, si quiere lo hacen 2 años. Pero tiene que fijar el ancla ahora y partir y resolver eso. Por tanto, eso no es cierto que produzca inflación. Mira, a la economía se le han introducido 45.000 millones de dólares y según el gobierno, ellos han introducido 10.000 millones más. O sea, a la economía chilena se le han introducido 55.000 millones de dólares y la inflación no ha subido en la magnitud que ellos decían, digamos. Porque efectivamente ha habido un alza de la inflación, sí, pero menor. Los productos que han subido son los de primera necesidad, los otros productos han ido equilibrando y al final seguramente la inflación debe ser un 3, 4, un 4%, un 5%. Esa debe ser el margen real de la inflación, digamos, porque esto otro es un rezago y hay una serie de cosas estacionales que confunden. Pero no es cierto eso. El hecho de subir el ingreso mínimo a 456.300 y tantos pesos no produce inflación. ¿Y por qué no produce inflación? Porque hay menos poder de compra de la gente, porque hay muchos compañeros nuestros que están cesantes. O sea, hay 2 millones de trabajadores que no están recibiendo ingresos. 2 millones de trabajadores que no están recibiendo ingresos. Bueno, ahora esperamos que todos reciban el IFE, digamos. Pero ellos destinan su dinero al consumo básico, por tanto, lo que pudiera subir, ¿qué es lo que es? El pan, el arroz, porque está siendo harto demandado, pero en el mercado internacional ya hay un excedente de arroz, por lo tanto no va a pasar nada. O sea, la variación va a ser muy, muy, muy pequeña. ¿Qué más puede subir? Claro, efectivamente las legumbres se dispararon en Chile, pero no por producto de la inflación, sino que producto de que han habido años bastante duros para la agricultura y se ha sembrado menos porotos, lentejas, garbanzo y arveja, digamos. Por tanto, eso ha hecho que suba, pero no porque haya aumentado los sueldos. Mira, este año nos han contado tantas cosas desde el señor Briones, que hoy día es candidato a presidente, y se dice de lo que hizo. Entonces, nosotros lo conocemos bien porque tuvimos que negociar con él y con su equipo mejoras para manipuladoras y es bastante déspota.
claro, nosotros también somos medios porfiados, entonces se encontraron porfiados con porfiados y logramos nuestro objetivo. ¿Ah? Entonces, Pero ¿cuánto costaba el kilo de pan de Briones? Como 10 lucas, ¿no? O sea, viven en un país distinto, están absolutamente desapegados de la realidad que vive la gente común y corriente, que vive la gente en la calle. Marcia, en eso, ustedes, como gente que está en la calle, la gente que sale todos los días a trabajar, como dice usted, no, son de la primera línea en esta pandemia, entregando estas cajas con aporte o la alimentación que corresponde a los niños. ¿Cómo han visto la situación en las calles de las comunas de ahí, de la región del Ñuble, en el sentido de que del cierre de locales, por ejemplo, que son afectados por esta pandemia, por el cierre, y de gente que no ha podido resistir porque son pequeños, microempresarios, emprendedores, que no han podido enfrentar la pandemia porque no tienen la espalda económica suficiente? Bueno, igual han habido bastantes cierres de locales, porque recordar que bueno, las grandes tiendas del retail tenemos claro que ellos no van a cerrar, y que a pesar de eso igual tuvieron bastante reducción de personal en algunas de las tiendas. Pero si hablamos del comercio local, hay muchos locales cerrados. Es más, hace unos días atrás, conversaba con algunos de los locatarios acá en Chillán por una situación puntual, y me decían, ojalá no entremos a cuarentena de nuevo, porque estábamos en esa incertidumbre si íbamos a entrar a cuarentena en estos días o no. Y yo le explicaba qué pasaba, le aproveché a preguntar qué pasaba con ellos, con los sueldos, porque también es bueno para uno poder compartir otras realidades de las que uno tiene. Entonces me decía, pasa lo más terrible, quedo sin sueldo nuevamente. Si la cuarentena dura un mes, yo estoy un mes sin sueldo, porque tuve que llegar a un acuerdo con mi empleador. Tengo frío. De que mejor no hago este contrato ni nada, chaleco, y tengo porfa. la posibilidad de poder recibir algún beneficio, porque yo soy sola, tengo 3 hijos, mis hijos no están con ningún crédito en la universidad, tengo que pagar mensualidades, entonces no hay qué hacer. Y si yo voy a recibir ahora este IFE, lo voy a recibir para poder pagar luz y agua que tengo atrasada, poder abastecerme de otro cilindro de gas. Entonces me decía, es muy complejo, o sea, por favor, ojalá no tengamos cuarentena y podamos tener una semana más y así poder sacar 15 días de sueldo. Entonces, complementan con este IFE, como dice José, que ojalá llegue a todos y ojalá pueda llegar al máximo de personas, pero lamentablemente los pequeños locales comerciales cierran y quedan sin percibir un sueldo durante el mes cuando hay cuarentena. Cerrados, muchos. Otros se han ido reinventando más por la parte de internet, que muchos los mismos empleadores han creado estas nuevas empresas, digamos, solamente por internet, y tienen a alguien a lo mejor que reparte el producto, pero ya no tienen su lugar físico dentro del comercio. Y así ha pasado en muchas comunas. Hay comunas que prácticamente el comercio está muerto. En Chillán, en donde yo vivo, tenemos harto comercio ambulante igual. Mucho comercio ambulante. Entonces, en estos periodos que tenemos de lunes a viernes, donde estamos en fase 2, vuelven a salir a la calle y luego ya el fin de semana otra vez encerrados. Y cuando hay cuarentena, estamos en fase 1, obviamente tampoco pueden salir y tampoco han recibido muchas ayudas. Entonces, nosotros ya estábamos con un índice bastante alto de personas sin trabajo. Así que, por lo tanto, ahora ha sido 2 veces más. Es una región que tiene que volver a repuntar y volver a canalizar las fuentes laborales. Exacto. Vamos a hacer una pequeña pausa, no se separen, vamos a hacer esta pequeña pausa y ya regresamos con la segunda y última parte del programa Trabajadores. Ya regresamos.
Estamos de regreso, me dio un poquito de frío, así que me puse un chaleco porque ha estado helado en general estos últimos días en gran parte del país. Bueno, en el sur también hubo un temporal importante, esperamos que la gente no haya tenido que sufrir grandes estragos por esta situación. Y otra cosa que se ha estado dando en gran parte de la costa, especialmente, son importantes marejadas. Hace algunos días también, por ejemplo, en el sector del Faro Monumental de La Serena, hubo inundaciones a raíz de estas marejadas importantes que se están produciendo y que son cada vez más típicas, algo que es parte del cambio del clima, producto de el desenfreno de explotar a nuestro planeta, que por lo demás es el único lugar que tenemos para vivir. Pero bueno, en algún momento también vamos a poder conversar sobre aquello porque es un tema importante, sobre todo para los trabajadores que tienen que enfrentar esos lugares, vivir en aquellos lugares, sobre todo los más pobres. Fíjense que hay estudios que señalan que el cambio climático afecta mucho más a las mujeres, a los niños, a los viejos y a los pobres. Es un tema que vamos a dejar pendiente y que vamos a conversar más adelante. Antes de la pausa, estábamos conversando de los problemas que estaban enfrentando los pequeños, los microempresarios, y durante la semana que pasó, particularmente el día jueves, viernes, se dio un debate bastante particular en el Congreso, porque el proyecto que entregaba un paquete de medidas económicas precisamente a las pequeñas, medianas empresas, apuntaba también a un sector de los trabajadores de las ferias libres. Sin embargo, un diputado, el diputado Daniel Núñez, puso un punto específico en el sentido de que no todos los trabajadores de las ferias libres tienen iniciación de actividades en el Servicio de Impuestos Internos. Pero la condición que estaba colocando el gobierno para entregarles ese apoyo era que tenían que tener el inicio de actividad en el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, la indicación que coloca Daniel Núñez, el diputado Daniel Núñez, es que no se exija eso, sino que tengan el pago de la patente municipal al día. Eso provocó la molestia del gobierno, en particular del ministro secretario general de la presidencia, Juan José Osa, y que señaló que esto era un punto político que estaba haciendo el parlamentario. Sin embargo, lo que se logró va a beneficiar también no solamente a los feriantes que tienen iniciación de actividades, que tienen boletas, facturas, sino que también a aquellos que tienen al día el pago de sus patentes municipales. Sin embargo, nosotros ya hemos hablado hace un par de semanas ya respecto de estas ayudas, José, que se muestran como rimbombantes, que son miles de millones de dólares, pero finalmente lo que están haciendo es entregar 1 millón de pesos a una empresa que muchas veces ha tenido que dejar de pagar salarios a sus trabajadores o colaboradores, como se le denomina hoy día, porque la dificultad de la economía ha llevado a que esta situación se haga carne en las pymes y que, como decía Marcia recién, incluso los lleva a cerrar. ¿Cómo está esta situación al final? A ver, mira Raúl, yo creo que la indicación del diputado Núñez era bastante atingente porque no solamente hay gente que tiene su negocio y no tiene iniciación de actividades, o no tiene regularizada su situación con impuestos internos, en muchas, digamos, ¿no? El gobierno hablaba de 1.500.000 MIPE, digamos, ¿no? O pequeña y mediana, micro y pequeña empresa, digamos. Y ellos mismos ya reconocen que la ayuda llega a 800.000 beneficiarios, digamos. O sea, ahí queda una cantidad no menor, pero también hay mucho más gente que teniendo su negocito, no lo tiene, ¿cómo se llama?, normalizado, no lo tiene eh, regularizado, y por tanto tampoco le va a tocar la ayuda. A esto yo es lo que reclamo, digamos, de nuestros parlamentarios, la incomprensión y la desconfianza.
al final yo estoy por creerme ese adagio popular que todo ladrón es desconfiado. Eh, porque que es inconcebible que estemos legislando, que los que están haciendo leyes desconfíen tanto de la gente. O sea, ¿quién va a ir a pedir algo que no le corresponde? Yo no sé, yo ahí veo bastante difícil que eso ocurra, pero porque con el bono, recuerda que con el bono clase media, quedaron 250.000 o 290.000 personas que no recibieron el beneficio. La razón es, fijaron una norma y esa norma no se cumplió, porque después tomaron otros parámetros. Ellos inventan al final para no darle a la gente. Ahora le van a tocar 800.000 que son que bienvenidos. Nosotros hemos estado trabajando con una pyme, hemos estado trabajando harto ahí y hemos sacado una declaración conjunta de que se mejora el ingreso mínimo y que en el caso de la MIPE el Estado subvencione ese aumento. Y hemos estado de acuerdo, hemos firmado una declaración conjunta, digamos, y se la hemos mandado al gobierno. ¿En qué consiste esto? De que se lleve el ingreso mínimo a 4,56, 333, 334 pesos, y que la diferencia entre el 337 y los 456.000 sea un aporte que haga el Estado para pagar al pequeño empresario para que él pague el ingreso mínimo. Entonces, ¿qué dice el gobierno? No, dice, porque nosotros ya estamos asegurando un ingreso mínimo garantizado de 380.000 pesos. O sea, no entiende. Si nosotros no nos interesan los bonos, no nos interesan cajas, nos interesa salario, que el sueldo alcance para vivir y mantener a nuestra familia. Nosotros queremos vivir a lo menos como vivían los esclavos en el pasado. Mira, el esclavo tenía asegurado casa, comida y reproducción. Nosotros no nos dan ni casa, ni comida, ni reproducción. O sea, los jóvenes no quieren tener hijos porque ven a los papás que están complicados con las causas que reciben. Pero Raúl, con el perdón de los auditores, están todos cagados los viejos, tratando de mantener y sacar a su hijo que vayan a la universidad. Mira, las manipuladoras casi todas tienen un promedio de edad donde ya sus hijos están y también con otros sectores, digamos, que están yendo a la universidad. Y con lo que ganan no les alcanza, pero lo peor, no tienen acceso a las becas. Porque la beca te la dan después del segundo año. Claro. O sea, hay que financiar la matrícula y todo el primer año y que el cabro o cabra o chico o chica, niño o niña, no se pegue el condoro y se pitee el primer año y que tengamos que volver de nuevo. Entonces, hay una irrealidad. Hay un parlamento que dice que no hay fondos. Por favor, no nos digan eso. Si las multinacionales han llevado más de 80.000 millones de dólares de Chile, nadie ha dicho nada. Las Fuerzas Armadas, Carabineros y la aviación han hecho despilfarro. Ahora se descubrió que investigaciones, el jefe de investigaciones tenía una casa de 346.000 millones de pesos. Entonces, no nos cuenten cuentos. A las grandes empresas de nuestro país, a forestales, salmoneras y demás, les regalan anualmente 10.000 millones de dólares. O sea, plata hay. Que está mal entregada, mal distribuida. ¿No? Entonces, ese es el punto, que hay que distribuir de una manera diferente. Oye, tenemos litio y Ponce Lerú se está abanicando y aumentando su utilidad y su patrimonio inmensamente, y el litio es chileno y al Estado le toca una porquería. Y al Estado somos todos, digamos. Pero hay otro fenómeno, estimado, es que resulta que casi el 48% de los impuestos que se pagan en este país con el cual se sostiene todo el aparato administrativo y las subvenciones
son aportados por los trabajadores a través del IVA. O sea, la carga tributaria hoy día central es el IVA. Y eso lo pagan los trabajadores porque los empresarios lo descuentan en sus compañías. No lo pagan. Entonces, ese es el punto. Por eso nosotros decimos, subvencionen a la pequeña y mediana empresa para que pueda pagar el sueldo que estamos pidiendo. Y para la grande, mire, el sueldo sí, son como 400.000, 420.000 trabajadores que ellos tienen con el ingreso mínimo. No le cuesta nada, le cuesta menos del 1% de la masa salarial de esa empresa. La nada misma. Exacto. Llevar el No, y sueldo a además, 300. además sabemos que en las grandes empresas en Chile el 80% de los sueldos que pagan son salario mínimo. El problema es que cuando nosotros tenemos empresas gigantes, grandes, importantes, por ejemplo, la experiencia de Volvo, que tiene a sus trabajadores con beneficios extras, además de los que les da el Estado sueco, que tienen largas vacaciones, que tienen largos postnatales, hombres y mujeres. Ese trabajador lo único que quiere es volver a la fábrica. Ese trabajador con todo ese beneficio lo único que quiere es poder mantener y cuidar su pega. El problema es que efectivamente usted dice, claro, a lo mejor a quién se le va a ocurrir de que haya gente que vaya a pedir lo que no le corresponde. Hay, por la necesidad o porque la picardía del chileno, para decirle de alguna forma, hace que mucha gente, nosotros sabemos que incluso hay funcionarios públicos que pidieron el préstamo blando a través del Servicio de Impuestos Internos, cosa que estaba prohibida y que se les obligó a devolverse e incluso en algunos casos a aquellos que se negaron se les iniciaron procesos administrativos en sus respectivos servicios públicos. Eso se tiene que hacer porque no corresponde, pero de todas formas hay como una visión paternalista, Marcia, como que la gente no entiende, como que la gente no sabe, como que alguien le tiene que decir y llevarlo de la mano y mostrarle cuál es el camino que tiene que recorrer. ¿Cómo ve usted esta situación, este paternalismo agobiante que tienen estos dirigentes políticos con un pueblo que lo único que quiere es que se jubilen, ¿no? Sí, lo que pasa es que ellos, a través de cuando comenzó esta revuelta social en el 2019, empezaron como a poner un poquito más de atención, quizás a parar las antenas estos nuestros parlamentarios y decir, chuta, el pueblo ya se está expresando de otra manera, porque quizás nunca ellos no nos escucharon como debían escucharnos, nunca tomaron el peso de lo que podía ocurrir. Yo creo que muchos decían, no, a lo mejor van a llegar hasta aquí, no va a pasar a mayores, nada. Pero también yo lo veo ahora en el 2020. En el 2020 todos querían opinar en cuanto a todo lo que estaba sucediendo por la pandemia, con críticas al gobierno, opositores o no opositores, pero cuando hay momentos que hay que definir las ayudas, cuando hay que definir y votar por mejoras salariales y todo eso, son uno solo. Y eso nosotros lo vemos en el trabajo que realizamos con los parlamentarios. Muchas veces nos dicen, sí, les vamos a estar con ustedes, van a apoyar, y al momento del voto o se abstienen, que es la misma cosa que decir que no, y no dan su respaldo a los trabajadores, a su pueblo, a quienes lo eligieron. Cuando ellos entiendan que los elegimos nosotros, que son para que trabajen en mejoras para el pueblo, para los trabajadores, sería distinto, pero lamentablemente se le está pidiendo cambiar a gritos, pero eso también depende mucho de nosotros, de nosotros, que nosotros vayamos, que votemos, que sepamos elegir. Se hizo una gran campaña porque nuestros dirigentes también estuviesen en la Constitución, que estuvieran dentro de las alcaldías como concejales, o por qué no siendo alcalde, por qué no siendo intendente o un senador, porque siempre quizás se menosprecia a la clase trabajadora, se le mira en menos cuando tenemos grandes personas que pueden liderar y que pueden llevar perfectamente un trabajo tal cual como ellos, incluso mejor que ellos. Porque acá lamentablemente la clase política viene por herencia, vienen por nombres, o sea, el papá fue diputado, el abuelo fue esto, el tatarabuelo fue alcalde, entonces viene como esta sucesión de personas y siguen tomando estos cargos. En estos momentos el pueblo ya no quiere, y nosotros como trabajadores no queremos ni parlamentarios, ni alcaldes, ni nadie que esté preocupado de ellos.
queremos que realmente se preocupen de nosotros. Y creo que en ese aspecto también ellos son muy astutos. Yo lo veo por ese lado, son muy astutos. 2020 nos dejaron en completo abandono porque si bien hay estas ayudas en estos momentos y que se agradecen y que esperamos que lleguen al máximo de personas, no podemos cerrar los ojos y decir que las ayudas fueron tardías. Que todo un 2020 el pueblo ayudó al pueblo. Porque si las ollas comunes funcionan, ¿de dónde nacen las ollas comunes? De la ayuda que nosotros podemos aportar. Entonces, el 2020 se lo farrearon. Y ahora este 2021 comienzan poniéndose las pilas porque hay elecciones. Entonces era el momento de hacerse visible y poder salir reelecto en alguna de sus cargos. Yo insto nada más a que sigamos expresándonos, que los dirigentes nos unamos, que sigamos trabajando en conjunto y que esto tiene que cambiar. Pero el cambio tenemos que hacerlo nosotros apoyar, nosotros votar, sacar a nuestras propias gente para que salga adelante y trabaje. En estos momentos lo veo acá en Ñuble, que es la región que yo puedo hablar con más propiedad, en la cual estoy. Es una región con un gran porcentaje de derecha. Y vimos en estas votaciones en las cuales tenemos varios rostros nuevos y que esperamos que estos rostros nuevos sigan el camino de lo que han tenido en su trayectoria y que han estado en la cercanía, que no cambien y que ellos como personas y que puedan realizar este gran cambio que todos esperamos y que de verdad queremos. Ya estamos cansados de la politiquería, como dice don José, siempre barata, donde dan una cosa pero a la vez quitan tres, donde está este juego de intereses de los partidos. Yo esta vez quedo mal, pero en la próxima votación tú vas a quedar mal y yo voto a favor. Entonces, no, que se mire realmente la importancia y de quiénes somos. Exacto. Somos personas, somos seres individuales donde merecemos el mismo respeto que ellos. Exacto. Marcia, mañana segunda vuelta ahí en Ñuble. ¿Quiénes son los candidatos que van a gobernador? Sí, tenemos a don Oscar Crisóstomo y don Géser Sepúlveda. Perfecto. Estuvieron en la primera vuelta ahí como bien a la par. Ya, perfecto. Está difícil esa elección entonces. Sí, yo creo que sí, está bien difícil. Igual hay que hacer mención algo, que muchas veces la gente ahora ya últimamente tampoco está muy enfocada por un partido político en sí, sino que ve la trayectoria de la persona. Exacto. Entonces ahí es donde muchas veces también los partidos se aprovechan de eso, porque hay mucha gente que conoce a uno, otro que conoce al otro. Pero lo que más ha primado, y yo he visto no solo acá en Ñuble, sino que a nivel nacional, que uno espera que las personas que van postulando, se están postulando a diferentes cargos, incluyendo la votación pasada, hablaran de su trabajo, de lo que ellos querían realizar. Pero lamentablemente uno de repente se aburre y se cansa de ver que lo que más prima es el desprestigio. Las candidaturas pasaron de repente de tener la altura que debían tener, o que uno espera escuchar y ver, sino que al desprestigio entre ellos. No aportan. Yo siento que eso no aporta nada. En el fondo uno, ¿qué hace si ve no sé, un debate o algo así? Lo cambia, pues. Yo prefiero ver un candidato que diga, hoy me gustaría poder cambiar esto, realizar esto. Este va a ser mi plan de trabajo. A lo mejor fantasioso, ¿no? Pero por lo menos escuchar propuestas. Exacto. Pero mucho desprestigio. Exacto. José, mañana está esta votación de segunda vuelta para los candidatos a gobernadores y el pronóstico que se está haciendo es que no va a asistir mucha gente. ¿Qué se le puede plantear a la gente que no está convencida de querer ir a votar en la jornada de este domingo 13 de junio? Mira, yo primero decir lo siguiente, para producir transformaciones, estas se van produciendo con la participación de la gente o no hay transformación. Por tanto, y aquí tenemos la prueba al canto, digamos, la tenemos aquí presente. La gente no fue a votar y salió elegido un señor con el 22% de los votos. O sea, del total de gente con derecho a voto, el Cayo sacó como el 22%. Y mira la escuela que nos dejó. Estallido social de por medio, ceguera, sordera, y
metí de pata tras metí de pata. Ahora sí iba a ir de gira. Estaba medio aburrido aquí en Chile, quería partir para afuera, digamos, y hubo que pararlo, digamos. ¿Ah? Por tanto, y eso no es culpa solamente del actual presidente, porque hubieron chilenos que votaron por él, y hubieron el 75% de los chilenos que no votaron por el candidato que correspondía o no fueron a votar. Porque sin ninguna duda Alejandro Guillén era mucho mejor candidato desde el punto de vista de las ideas, y a nosotros nos consta porque nosotros hemos trabajado con él, sacamos proyectos para favorar a los trabajadores con él, digamos, eh, y con este otro caballero, nada, pues, los trabajadores, nada para los trabajadores, nada, ha sido todo para los empresarios, todo para los empresarios. Entonces, si de verdad queremos transformaciones, yo le pido a mis compañeros, trabajadores, amigos, colegas, trabajadores, a que mañana tienen que levantarse e ir a votar. No les pido que se levanten a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana como todos los días. Levántense a las 8, 8:30 y vayan a votar. Necesitamos transformar Chile. Y para transformar Chile tenemos que votar. Y votar bien. Ya quedó demostrado que la derecha no sabe gobernar. Ellos saben mandar en su empresa, pero no saben gobernar. No entienden lo que es esto de que hay que acordar. A ellos les gusta imponer. Y si no te gusta, te vas. Como nos dicen casi siempre los padres. Ah, ¿no te gusta? La puerta es ancha, ándate. Vete, vete. Y anda a buscar, pega a otro lado. Entonces, el llamado es que concurramos a votar, estimado, concurramos a votar. Haremos un gran aporte al país si votamos y votamos bien. Primero, los trabajadores, ningún voto para la derecha, por favor. Ningún voto para la derecha. Mire, votaron muchos trabajadores por el actual presidente y nos jodió. Nos jodió. El Estado no funciona, nada funciona en este país. Se le fue en collera hasta calcular la realidad. No saben lo que pasa en Chile. Dicho por él, No, por ellos. No saben. no, Ah, po. No sabían que mire, vivía la gente hacinada en las poblaciones. No tenían idea. Lo dijo no sabían que Mañalich. las casas, sí, sí, y no sabían que las casas eran de 36 metros cuadrados, que las Exacto, casas son de 40 metros cuadrados, que las casas más grandes son de 42 y 50 metros cuadrados. exacto. Para una familia de 4 personas te quedan de 10, 12 metros para cada uno. Entonces, eh, es una locura, es una locura. Entonces, yo el llamado es ese, fundamentalmente. Por favor, compañeros, por favor, compañera, por favor, estimados amigos, vayan a votar y voten por el candidato que no sea de derecha. Simplemente eso les pido. Ahora, Santiago, eh, hay que votar por la transformación. Hay que votar por algo nuevo. No podemos seguir votando, como decía Marcia, por la familia de siempre, Porque digamos. es el hijo de... El hijo del ex intendente de la colonia. Imagínate, es como pedir votar por Ambrosio Rodríguez, digamos. Claro, claro. Bueno, Ah, en la región de Coquimbo hay dos visiones muy claras contrapuestas. Marco Antonio Zulantay plantea de que él está apoyando el proyecto de Minera Dominga, que se va a instalar poniendo en riesgo uno de los lugares más prístinos del planeta, en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, y que eso va a generar empleo. Eso tiene algo de falsedad también, porque los técnicos, los especialistas que van a llegar a trabajar en una eventual mina de Dominga, no van a ser los especialistas de la región de Coquimbo, sino que también de otras regiones. Entonces no se genera el empleo necesario para poder reducir los problemas de desempleo que hay en la región. Y por otro lado está Cris Naranjo, que ella ha planteado su oposición a Minera Dominga y empezar a levantar el cooperativismo que sabemos que puede generar de manera dinámica una economía mucho más beneficiosa sin impactar de manera importante al medio ambiente. Antes de despedirnos, decirle a los trabajadores, a la gente que nos ve, que nos está escuchando, que a pesar de que estemos en fase 1 o en fase 2, en cuarentena o en cuarentenas de fines de semana,
este domingo 13 de agosto la gente puede ir a votar, no necesita ningún permiso especial. Aquellas personas que tengan que movilizarse entre comunas dentro de la misma región tampoco necesitan ningún permiso especial. Quienes tengan que ir a otra región a votar necesitan llevar su carnet de identidad, el pasaporte sanitario y el comprobante del lugar de votación en la otra región. Si se cambió de domicilio electoral en este periodo que hubo luego de la primera vuelta de gobernadores, tiene que votar en el mismo lugar donde votó antes. Así que pendientes de esa situación. No hay que sacar permiso, se puede ir a votar y lo que se está pidiendo para evitar cualquier tipo de situación que implique contagio es que se vaya a votar y se vuelva a la casa. Y esperemos que los resultados sean siempre positivos, por supuesto, para los trabajadores. Marcia, muchas gracias por su participación. Esperamos poder tenerla. También me uno al llamado de don José, disculpa que te interrumpa. Sí, claro. No más derecha, votemos por quien esté por los trabajadores y que vayan a votar. Eso es lo importante, que vayan a votar. Perfecto. Marcia, muchas gracias. Un saludo a la gente ahí en la región de Ñuble. Y bueno, nosotros con José Ortiz nos estaremos encontrando la próxima semana. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.